comisión. Muchas gracias. Buenos días. De la Comisión de Estudios Legislativos Segunda tenemos 7 integrantes, tenemos quórum, presidente. Gracias, presidenta. En la Comisión de Puntos Constitucionales también tenemos quórum y hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión fue distribuida con anticipación en términos del reglamento interior. Consulto a la Asamblea si algún senador o senadora quisiera referirse a este punto. Solicito a la secretaria someta a la votación del orden del día y dé cuenta del mismo. Buenos días. Orden del día. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Análisis, deliberación y, en su caso, votación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Clausura de la reunión. Gracias, senadora secretaria. Es importante recordar que este proyecto fue enviado por la Cámara de Diputados y aquí en el Senado de la República se le hicieron algunas adecuaciones. En razón de ello, se remitió nuevamente a la Cámara de Origen y hoy nos lo vuelven a regresar en el sentido de revisión, por lo que estamos hablando con diferentes grupos parlamentarios, dialogamos y se hizo un consenso para poder sacar esta minuta, por lo que quisiera compartirles y sobre todo si alguien tiene algún comentario respecto al artículo 111 y 118 de la 108 de la Constitución Política de México. De no ser así, pues… Pero no hemos sometido a votación el orden del día. No, ya me salté todo hasta el orden del día, pero ya estábamos aprobados, ¿no? Bueno, entonces aprobamos el orden del día. Vamos a someter a votación el orden del día, me salté una hoja. Por instrucción del señor presidente, someto a votación el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Bien, solicito a la secretaria, tome nota si algún orador quiere inscribirse para discutir esta reforma. Senador Rementería. Muchas gracias, senadora secretaria, presidentes de ambas comisiones. Yo quisiera primero hacer una breve historia de cómo llegamos hasta este punto. Esta reforma, como saben ustedes, fue materia de análisis en varias reuniones de estas mismas comisiones y tuvimos pues diversas iniciativas, incluso previas a esta, en la misma materia. Al final, hace algunas semanas, cuando en esta Cámara se resolvió plantear la modificación, que luego fue materia de un dictamen aprobado y mandado a la Cámara de Diputados, pues lo que me parece a mí que contemplaba era una amplitud y un ponerle, permítanme la expresión, el piso parejo tanto al presidente de la República como a los legisladores, para no sustraer a los legisladores de la obligación o de la posibilidad de juzgar al presidente por algunos delitos que ahí se establecían, precisamente en el texto de la modificación planteada aquí. Cuando llega… Por cierto, esta fue, si no mal recuerdo, no tengo el dato preciso, pero si no fue por una muy amplia mayoría, a lo mejor fue hasta por unanimidad que se aceptó en las comisiones. Y después se llevó esta discusión al Pleno, donde pues recibió el beneplácito de todos los grupos parlamentarios y pudimos lograr pues un acuerdo muy importante en esta materia, que aunque lo han denominado la eliminación de fuero, que sabemos que no es eso, porque no lo es, sino es simplemente el ampliar, digamos, en el artículo 108, la posibilidad de que por algunos delitos también se le pudiera juzgar al presidente. Bueno,
que también pudiera establecerse, que no tiene ninguna contradicción ni se genera ningún problema, esos mismos para que también pudieran ser imputados directamente a los legisladores, senadores y diputados. Entonces, francamente, nos parece un despropósito por parte en este caso de los diputados, el quitarlo simplemente para poder pues argumentar alguna cosa que no se ve clara en el dictamen, pero que no tiene que ver con que pueda pues llamarse precisamente a cuentas por lo que aquí se había dicho, por hechos de corrupción, que por cierto insisten en ponerle actos, debiera de ser hechos, pero bueno, eso podría ser algo que podríamos en todo caso considerar y dejarlo como actos en lugar de hechos como se propuso de origen aquí, pero que se pudiera mantener en el texto del dictamen aquella propuesta original que surgió desde esta Cámara, que la corrupción, hechos de corrupción, delitos electorales de cualquiera de los señalados en el párrafo segundo del artículo 19 y en todos los casos procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 111. Yo no alcanzo a entender cuál puede ser la complicación para que esto se pueda sostener así. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que manifestarlo así, retomar el dictamen que teníamos en esta Cámara de Senadores, que además fue un dictamen, repito, que en el que se trabajó mucho en esta redacción. Yo me acuerdo de aquella reunión en donde se ocupó bastante tiempo para llegar a una redacción puntual, en donde se pudiera no solamente hablar de esta condición para poder juzgar al presidente, sino también por estos hechos, sino también poder juzgar a los legisladores y a los senadores. Porque recuerdo muy bien que decíamos, bueno, ¿por qué el presidente va a ser más vulnerable que en todo caso los legisladores? Y bajo esa idea lo que planteamos es que pudiéramos estar en igualdad de condiciones frente a cualquier acto de este tipo al que tuviéramos que ser llamados. De forma que nuestra propuesta, y en este caso hablo por un servidor y entiendo que así podrá ser por los senadores del PAN, que pudiéramos regresar precisamente a esta redacción original que emanó desde esta Cámara y que lamentablemente fue modificada en Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente. Senador García Sepúlveda. Gracias. Pues primero que nada, buenos días a todos. Estamos en presencia de un dictamen que nos reenvía la Cámara de Diputados. Y como primer punto yo quisiera resaltar que pareciera que ahora Cámara de Diputados es nuestra Cámara revisora, porque al igual que el tema de ampliar el catálogo de delitos, también lo están haciendo en el tema de condonación, que creo que es muy grave, porque entonces aquí tenemos discusiones amplias, mejoramos los dictámenes, ampliamos los umbrales, y pareciera que por capricho, porque yo leí la minuta y no veo una justificación técnica por qué diputados insiste en el retroceso. Insisto, lo están haciendo en el tema de fuero y lo están haciendo en el tema de condonación. Yo quisiera solamente llamar la atención en primer punto con ese tema. Ahora, en segundo, coincidiendo con el senador de Acción Nacional, pues efectivamente lo dijimos muchas veces en aquella ocasión, se estaba tratando de engañar a México hablando de la eliminación del fuero y realmente ni siquiera está tocando los artículos del fuero, simplemente se está ampliando un catálogo de delitos que algunos inclusive consideramos que malamente en la Constitución pusieron prisión preventiva oficiosa. Entonces esto va a complicar aún más que luego quitemos esas prácticas inquisitorias de la prisión preventiva oficiosa y el catálogo de delitos graves. Dicho lo anterior, yo sí quisiera recordar que el presidente el día 4 de diciembre dijo textualmente ante medios que su iniciativa era para eliminar el fuero y que fuera juzgado por cualquier delito. 1, no se está eliminando el fuero y 2, no se va a juzgar por cualquier delito. Son solamente 9
delitos de corrupción, delitos electorales, los del 19, y lo que no dicen, y si hay que resaltarlo para toda la gente, es que se requiere mayoría absoluta del Senado de la República. Eso es el fuero. Para juzgar al presidente se requieren tener 2/3 partes de esta Cámara, cuestión que no va a pasar nunca durante este sexenio. Sin embargo, dicho lo anterior, pues sí es un avance. Se están ampliando 7, 8 delitos, no podemos ir en contra de eso, y por eso es que la bancada de Movimiento Ciudadano vamos a ir a favor del presente dictamen, pero sí dejando claro que para nada estamos eliminando el fuero y que se requieren de 85 votos de esta Cámara para proceder penalmente contra el presidente. Y con la actual configuración, pues sabemos que eso es un sueño guajiro. Muchas gracias. Senadora Rosales. Gracias, secretaria. Pues un poco en el mismo sentido, todos estuvimos de acuerdo en aquel momento en el que no era la eliminación del fuero, sin embargo, todos estuvimos de acuerdo también que era un avance. A mí lo que me preocupa es que creo que este no es un tema de partidos políticos, o sea, creo que no es una situación en la que estamos enfrentados el partido mayoritario con la oposición, sino que más bien pareciera una diferencia de criterios por parte de Cámara de Diputados y nosotros. Y creo que pareciera que se está volviendo efectivamente como ya un ejercicio reiterado. Entonces, no sé si fuera necesario, pensando en el futuro presidente, el tema de reunirnos, si es necesario, con las comisiones, con nuestros pares en Cámara de Diputados o en conferencia para explicar la razón y el motivo de esto, porque finalmente esto no va en contra de nadie, no va en contra de ningún partido político, no atenta absolutamente los derechos de nadie, simplemente era pues ponernos exactamente en la misma posición que el Ejecutivo, y creo que eso fue lo que en su momento todos estuvimos de acuerdo. Entonces sí creo que lo que me preocupa a lo mejor es un tema sin mayor relevancia, aunque sí lo tiene, porque creo que sí es como si habíamos dado un pequeñito paso con el tema del fuero, creo que con esto estamos retrocediendo. Y pues que simplemente no podemos estar trabajando de esta forma porque, repito, es una reforma constitucional que requirió que estuviéramos todos los grupos parlamentarios finalmente de acuerdo, y que finalmente sabemos que en Cámara de Diputados es otro totalmente la situación que existe, donde se tienen el grupo mayoritario la mayoría calificada. Entonces creo que eso se debe de valorar, o sea, que si estamos en el Senado de la República, que si hubo un consenso, aún sabiendo que no siempre es fácil, que hubo diálogo, pues ¿por qué estamos retrocediéndolo y volviendo finalmente, honestamente también, a tener una pérdida de tiempo en algo que ya habíamos consensado, presidente? Gracias. Senador Narro. Yo creo que quedamos desde el debate anterior de que estaba claro que el tema no era sobre el tema del desafuero, que se plantea sobre todo los términos para proceder a lo que es el juicio, sobre todo el juicio político. Y viene el tema de lo de la votación de la mayoría calificada en el artículo 111, que es también al que se hace referencia en el marco de la procedencia. Nosotros no vemos adecuado que se quite lo de la Cámara, lo del Congreso, las cámaras de senadores y diputados, pero creo que seguir peloteando el tema, pues en nada nos va a ayudar. En todo caso, que se presente una nueva iniciativa, que se vuelva a tratar en otro momento. Pero yo creo que así como está el planteamiento, ya es conveniente que lo aprobemos. Nosotros lo que planteamos es que se apruebe ya el dictamen, que creo que de todos modos es un avance importante sobre un propósito, sobre el propósito fundamental de ampliar las causales de la destitución del presidente inicialmente, que es algo que también pues estuvimos de acuerdo en la sesión pasada, estuvimos de acuerdo en el dictamen pasado en lo fundamental.
planteamos incorporar el tema del Congreso, de las cámaras, pero ya si la Cámara de Diputados no lo aprobó en esos términos, yo lo que propongo es que lo aprobemos como viene actualmente la propuesta, para que no sigamos peloteando el tema y perdiendo otros 6 meses, un año más en este aspecto que también es importante. Creo que es importante abrir las causales, porque es una muestra de voluntad y es una señal positiva del presidente a muchas gentes del Ejecutivo Federal, que pudieran estar cayendo también en estos delitos, o sea, sobre el acto, la cuestión electoral, el acto de corrupción, y este tipo de aspectos que están en el 19 constitucional. Es cuanto, presidente. Senadora Ruiz Massieu. Muy breve y en el mismo sentido que algunos de mis compañeros. Yo creo que esta es una comisión que desde que inició la legislatura ha hecho un gran esfuerzo por trabajar con seriedad los temas, por construir en base a argumentación jurídica y técnica constitucional dictámenes que de manera plural, porque no puede ser de otra manera en razón de la votación calificada que requiere la reforma constitucional, reflejan un profesionalismo, calidad y un compromiso también con adecuar nuestra Constitución a las exigencias que todos recogimos en la campaña de 2018. Y el tema de la eliminación de espacios o de reductos que se interpreten como de impunidad o de privilegio, creo que es uno de los temas que todos recogimos en la campaña de 2018. Sin embargo, me parece un poco extraño que en ese espíritu en el que hemos venido trabajando y en el que hemos logrado grandes consensos para reformar la Constitución, hayamos logrado un consenso en torno a la propuesta de la eliminación de fuero, que coincido, en su momento también lo dijimos, la propuesta original del Ejecutivo Federal no eliminaba el fuero, simplemente ampliaba el catálogo de delitos imputables al titular del Ejecutivo, más allá de que si pensamos que eso es pertinente o no, y nosotros hemos insistido en que el fuero debe valorarse de manera integral con todo el régimen de responsabilidades que prevé la Constitución, logramos un consenso con solidez jurídica, un consenso con respeto, un consenso de pluralidad, y pudimos enviar a la colegisladora una minuta que refleja esas características con las que hemos venido trabajando. Francamente no entiendo por qué si logramos ese consenso, por qué si todos estuvimos de acuerdo en el fondo, en la forma, en el alcance, sin decir que, como ninguna reforma, ese es el punto final. Todo el ordenamiento jurídico, sin duda, será susceptible siempre de mejorar y de seguirse reformando en el futuro. Si ya logramos ese consenso, ¿por qué la colegisladora desestima todo lo que nosotros trabajamos, desestima nuestros argumentos en los que coincidimos todas las fuerzas políticas, insiste en una propuesta que desde inicio era insuficiente, era parcial y no eliminaba el fuero, y ahora se pretende que hagamos como que no dijimos, como que no trabajamos, como que no mejoramos, como que no consensuamos? Me parece un despropósito y anticipo que nosotros no acompañaremos esta minuta tampoco. Gracias. Senador Cepeda. Gracias, secretaria, presidente. A ver, en los mismos términos, yo simplemente dejar asentado que esto es una simulación. Lo único que buscan es que mañana o cuando logren aprobar esto, si logran aprobar esto, el presidente pueda salir a decir: yo ya me quité el fuero y esos diputados y senadores no se lo han quitado. Y es mentira, porque él, ni siquiera él se va a quitar el fuero, pues, para empezar, ¿no? Porque no propusieron quitar el fuero, propusieron aumentar los delitos por los cuales puede ser procesado, y se queda el procedimiento tal cual. Y en el debate que tuvimos aquí nosotros dijimos: a ver, no, nosotros igual, pues, si el presidente dice que se va a quitar el fuero, pues nosotros también, vamos igualito que él. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Morena en la Cámara de Diputados? O sea, si van a querer señalar a alguien, pues señalen a sus compañeros de Morena en la Cámara de Diputados. Que quede claro que fue Morena, una parte de Morena, la que no quiso
cumplir con la promesa de eliminar el disque fuero, que son mentiras, que sea eliminar el fuero, con esta reforma. Entonces, pues para farsas nosotros no vamos a ser parte. Por lo pronto, en este momento, al menos en lo personal, yo me abstendré en este momento. Platicaremos en el grupo parlamentario y veremos la decisión final en el pleno, pero pues es una simulación. Y qué pena porque habíamos encontrado un consenso serio aquí en la Cámara de los Senadores. Pongan orden en Morena. ¿Qué está pasando con la Cámara de Diputados? Que no les dé miedo quitarse el fuero. Senadora La Sierra. No quisiera polemizar más, estoy en concordancia con mis compañeros. Creo que el Partido del Trabajo acompaña esta minuta, pero no nos gusta que el decreto que aprobamos en marzo, que como ya lo expresaron aquí, nos llevó un análisis, una discusión y logramos un consenso en Cámara de Diputados con 420 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones. No significa que estas modificaciones fueron aceptadas solamente por el grupo de Juntos Haremos Historia, sino también los otros partidos políticos, porque 420 a favor, 29 en contra y 5 abstenciones, pues al final o no leyeron, y a mí sí me indigna un poco que nos modifiquen un dictamen que ya revisamos, sí me indigna, la verdad, porque hemos trabajado mucho y creo que hoy más que nunca tenemos que dar señales de unidad, de trabajo, pero sobre todo de congruencia. Ojalá y podamos respetar el dictamen que ya aprobamos aquí y que creo que es mucho más completo que el que nos regresa la colegisladora. Muchas gracias. Senador Peña. Buenos días, muchas gracias. Yo nada más retomar con las palabras que inició el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde destaca el trabajo que se ha llevado a cabo en la comisión, no nada más para este tema, sino los diferentes temas que se han abordado, que no han sido fáciles, como ustedes bien lo saben, pero que se ha demostrado y ha mostrado el compromiso, la voluntad política de todos los actores, de todos los integrantes de la comisión, de todas las bancadas, para sacar adelante temas polémicos y necesarios que se necesitan, valga la expresión, para lograr cambios profundos en el país. Sin duda yo sí creo que hay avances, hubo modificaciones, pero ¿por qué no retomamos propuestas que han hecho algunos compañeros de sacar adelante ese dictamen y si hubiera necesidad de plantear algunas otras modificaciones las hagamos en otro momento, pero ahorita no de echar atrás el avance que se ha tenido a través del diálogo y el esfuerzo de coordinación que se ha dado de parte de todas y de todos, ¿no? Y plantear lo que dice la senadora Indira, ¿no? ¿Por qué no tener una reunión con los pares para poder platicar en otro momento de lo que se ha abordado en esta comisión? Entonces, avancemos, como lo dice el doctor Narro, ¿no? Saquemos adelante este dictamen y vayamos transitando con las opiniones que han emitido los diferentes senadores. Gracias, senador Rementería. Yo quisiera remarcar algunas cosas. Me parece, ya se ha dicho aquí, pero me parece que es prácticamente, y perdón por la expresión, tirar a la basura las horas invertidas en estas comisiones, horas además que fueron de mucho respeto, de mucho trabajo y desde luego yo creo que de grandes y amplios consensos. Y en donde se pudo poner de acuerdo, a veces cuesta trabajo ponernos de acuerdo las distintas fuerzas políticas. Aquí en esta propuesta de origen que se mandó a Cámara de Diputados lo logramos. Estuvimos prácticamente todos de acuerdo. Déjenme recordarles, porque ya solicité el dato, 112 senadores en la votación de este dictamen que propusimos entonces, 111 a favor y solo 1 en contra. Y la razón de ese voto en contra era porque no quita el fuero. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y se vende como el dictamen del fuero y el asunto del fuero, y vamos a hablar en la comisión el día de mañana el tema del fuero. A ver, es simplemente, como ya se dijo aquí, engañar a la gente. Esto no quita el fuero a nadie, ni al presidente ni a nadie. Solo amplía el catálogo de algunos delitos que lo que aquí se propuso, ¿cómo hacemos para que también le toque a los legisladores? Pareciera que los diputados, por eso encuentro a lo mejor alguna respuesta
en esos 400, más de 400 votos, que los diputados dijeron, no, a mí ya no me metas en más líos y dejémoslo allá. Y respecto a la urgencia del senador Narro, sí, porque es verdad, se puede hacer esta iniciativa o se pueden hacer muchas más, no estamos limitados, se puede hacer una mañana, otra la semana que entra y otra el próximo periodo, pero no es el caso. Si ya habíamos trabajado, si ya se había logrado algo, si ya nos habíamos puesto de acuerdo, que no es fácil muchas veces, bueno, pues como para qué volver a echar el tiempo atrás y vamos a volverlo a discutir. Vaya, esta discusión sería innecesaria. En este momento no debió ni siquiera ya de existir, debió de haber pasado y se acabó. ¿Qué es lo que se propone? Es que si, y pareciera que eso fue lo que se hizo, para mí de manera intencionada desde Cámara de Diputados, porque sabemos todos que la modificación que se hace, precisamente al dictamen que de aquí se mandó para allá, pues si aquí lo volvemos a modificar, esto ya no se puede volver a tocar hasta el próximo periodo. Y entonces ya no se puede anunciar el próximo domingo, ya no se puede decir ya el presidente se quitó el fuero o ya prosperó el dictamen, no se van a aprobar de aquí al domingo, pero sí estaría, por lo menos si hoy se decide aprobarlo en esta comisión, pues semi-aprobado, parcialmente aprobado. Entonces yo lo que creo es que es una falta de respeto al tiempo de todos, no al mío, al de todos los senadores de todos los partidos, en donde lo que se propuso después de una discusión muy amplia, se acordó votar en el Pleno, ya les dije, 111 votos a favor, solo 1 en contra, y precisamente porque no quita el fuero, y que de ahora, de repente, pues los diputados nos digan, no, este catálogo que se amplió en el Senado, ya no los vamos a considerar para nosotros, que le apliquen al presidente y no le apliquen a nosotros. Hay que registrar eso, que son en todo caso ellos los que están diciendo que se reduzca el catálogo de aquellos delitos por los cuales podamos ser llamados a cuentas. Y es una razón que me parece a mí que no debiera ser suficiente para poderlo hacer. Y yo, en contrapropuesta a lo que hace el senador Narro, y lo digo de manera muy respetuosa, ¿por qué esperar otra iniciativa? Si no, lo que queremos es que efectivamente esta modificación que no reforma, que no quitada el fuero, sino simplemente ampliar el catálogo de algunos delitos, prospere, pues no hagamos otra iniciativa, simplemente no aprobemos este dictamen como viene, y en febrero, que inicia el próximo periodo, hagámoslo como lo hicimos nosotros ahora y mandémoslo para allá. No tenemos por qué esperar otra, ni dar otra nueva discusión, ni a ver si llega todo el trabajo que ya se hizo aquí, pues aprovecharlo, y entonces, porque al final en este país las condiciones del 108 y 111 respecto a lo que se está modificando hoy, pues han estado así años ¿qué nos quita esperar 2 meses más? Nos queda diciembre y enero, y en febrero estarlo aprobando, como nosotros lo propusimos, como para qué tener que hacer otra iniciativa, mandarla todo el proceso, mandar a comisiones, trabajo en comisiones, si ya lo tenemos resuelto, ya lo tenemos acordado. O sea, había una muy amplia, casi unanimidad en el Pleno para esta propuesta. De manera que yo lo que digo es que exijamos respeto actuando, diciendo no pasa esta propuesta y entonces sí lo que tienes que hacer es mandarla aquí. Y ojo, que no se diga, porque a la hora de algunos todavía, a la hora que vayamos a votar esto, que se diga no, pues los que no acompañemos este dictamen, pues es que no estás de acuerdo en que se quite el fuero. No, claro que estamos de acuerdo en que se quite el fuero, lo que no estamos de acuerdo es en engañar a la gente de esta manera, porque esto que está ocurriendo no tiene que ver nada con la eliminación de alguna protección legal para pues servidores, en este caso diputados, senadores o el mismo presidente. Entonces yo creo que exijamos respeto actuando, rechazando esta propuesta que viene modificada desde la Cámara de Diputados, aquella que mandamos nosotros, para que podamos estar en condiciones de decirle, bueno, sí, la retomamos en febrero. Y si la urgencia es porque al final lo tenemos que aprobar, pues estamos a 2 meses de distancia, no va a pasar nada, va a seguir el gobierno trabajando, nosotros seguramente, espero así sea, estaremos por acá pues trabajando igual, y al final de cuentas lo que hacemos se aprueba en una discusión que ya tuvimos, que ya resolvimos, que ya acordamos entre todos y que yo creo que le da mucha más claridad
a la gente allá para que no haya un aparente trato diferenciado entre lo que se le da al presidente de lo que se le da a los legisladores. Y que vea que estamos igual, que al final de cuentas, esto que pueda significar, lo que sea que signifique de materia jurídica, pues también, en todo caso, nos lo dimos para nosotros, para los legisladores. Se ha agotado la lista de oradores, presidente. Perdóname, senador Félix. En el entendido de que voy a votar a favor de esta iniciativa, pero sí quiero sacar cosas que no pueden quedar aquí adentro, por eso dan los infartos, porque no saca uno lo que siente. Tu pecho no es bodega. Me duele mucho tener que reconocer y darles la razón a los compañeros opositores. Es que efectivamente nosotros la mandamos de modo diferente a como nos las están proponiendo los señores diputados. O sea, dicho en palabras mexicanas, se echaron para atrás los diputados. Les dio miedo. Esa es la verdad. Les dio miedo. Fíjense, si así están diciendo que en el fondo no se quita el fuero, el del voto en contra. ¿Quién fue el voto en contra? El del grupo parlamentario de Emilio Álvarez y Casa. Bueno, suponiendo que no, sin conceder, pero era un buen avance, era un buen avance. Y aparte aquí de lo que se trata es de acompañar al presidente en una decisión sana, honesta de él, como nunca en la historia de México se había visto. ¿Qué presidente quería ser castigado por delitos cometidos? Imagínense si eso hubiera ocurrido. ¿Ya cuántos estuvieran en la cárcel? ¿Les doy nombres? Todos. No cabrían en las cárceles. Crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, robo, traición a la patria, corrupción. No, hombre, ¿para qué les recuerdo? Se me va a amargar el almuerzo al rato. Y este presidente, Andrés Manuel López Obrador, él está actuando de manera honesta y correcta y por eso dice, quítenme el fuero, elimínenme el fuero y pongan ahí que se me va a castigar si yo ando haciendo fraudes electorales. Imagínense en 1988 que llegué con 2 costales de boletas quemadas, convertidas en cenizas. En el 88, cuando el PRI era único, el señor PRI era único. Se constituía en colegio electoral el PRI y él solo se autocalificaba. En la Cámara, ahí llegué con 2 costales de boletas. Y entonces fue que me reconocieron el triunfo de diputado federal por el Distrito 2 de Iguala Guerrero. Pero hacían y deshacían. Y las despensas, cómo las entregaban, con su foto. Así, vota por René Juárez Cisneros. Con la foto de René Juárez Cisneros. Yo competí contra él en el 99. 408,000 votos nos reconocieron contra 415,000 del PRI. Una diferencia de 7,000 votos. En el 99, yo gané la gubernatura en Guerrero y nos hicieron el fraude con toda impunidad. Hicimos un éxodo caminando de Chilpancingo a la Ciudad de México, más de 14 días caminando, a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para comprobar que hubo violación al voto y negación al derecho constitucional de los ciudadanos, 20,000 ciudadanos rasurados del padrón y 20,000 votos nulos, porque te salías del cuadrito. Y dijo la Suprema Corte, no, aquí no compete, ándale. ¿A quién compete entonces? Bueno, a lo que voy, fraudes electorales, no. Andrés Manuel no se mete. No mete las manos en procesos electorales, no va a usar programas de asistencia social para andar cooptando los votos, y si eso se hace, entonces puede ser castigado. De eso estamos hablando aquí. Eso está bien, lo de los delitos por los que se puede juzgar un presidente, pero no nomás un presidente,
también los gobernadores, también los presidentes municipales, también los senadores, también los diputados federales y locales. Es un ente, es un todo, es un Estado. Esto me parece muy selectivo, que nada más el presidente y nosotros no. ¿Por qué? Nosotros no. O sea, es una pregunta lógica que ¿por qué sí al presidente y por qué nosotros no? Pues los marrulleros no quieren. Entonces a mí hasta me motiva que los demás compañeros sí quieran y que nosotros no. A mí no me gusta eso. Por eso, en consecuencia y en congruencia, es que no es lo que quiero, pero es lo que hay. Como me dice mi señora Félix, no eres lo que quiero, pero es lo que hay. Y es un avance, pero no sin mi reclamo. Claro, yo fui a la escuela, ¿cómo no voy a entender? Hasta los que no fueron a la escuela, con todo respeto, entienden qué es esto. Entonces, la ley no es dirigida, la ley no es selectiva, la ley no es nada más para alguien, la ley es pareja, señoras y señores, la ley es abstracta, la ley es para todo mundo, es general. Y la ley no es para ver, no, pues nomás contra el presidente y contra nosotros, no. En verdad no hay congruencia, efectivamente. Y como decía aquí mi hermano Julien, ¿verdad? Julen, que yo sentía que era del norte y dice que es de Veracruz. No digo, soy. Es de Veracruz. Solo lo digo, lo soy. Y Víctor pensé que era de Veracruz y es del norte. ¿No está Víctor? Aquí está Víctor. No, Víctor. Bueno. ¿A qué te refieres? Bueno, pues ando todo descuadrado, pues. Cuatrapeado, dicen en mi tierra. Yulén. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué procede? Pues por ahora, votarla como viene, pero con mis reservas, porque nos vamos a ver en el pleno y pues vamos a decir las cosas como son y como se tienen que decir. Yo ya, imagínense, ya llevo 2 meses recorriendo Guerrero diciendo que ya nos quitamos el fuero. ¿Y ahora qué les voy a decir? Que siempre no. Que siempre no, porque los señores diputados la rechazaron y dicen que no, ¿no? Entonces, nosotros no, el presidente sí, los gobernadores no, los alcaldes no, nada más el presidente de la República. Y vean cómo la oposición dicen, oigan, pues, el presidente no nada más él solo, también nosotros. Eso es lo que nos están diciendo, el PRI, el PAN. Dice, también nosotros. Y me parece que esa cantidad de votos, más de 100 votos, pues se está hablando de que no estamos equivocados. Por eso yo quería expresar mi sentimiento. He dicho. Muchas gracias. Bien dicho. Por último, senador Ramírez Aguilar. Muchas gracias. Pues ya lo expresaron aquí. En efecto, la conclusión es que los diputados no quisieron incorporarse en este régimen de apertura de delitos contemplados en la Constitución. Nosotros le hacemos un llamado respetuoso a la colegisladora para que de aquí en adelante se piensen más en los compromisos con la gente que los privilegios que uno pueda tener como representante popular, en este caso los diputados. Yo agradezco los comentarios de cada uno de ustedes. Sin embargo, nosotros sí vamos a acompañar este dictamen. Entiendo quienes lo hacen por abstención, lo entiendo muy bien. Entiendo bien la parte política que también ustedes deben cuidar. Y bueno, nosotros sí consideramos y tenemos
la obligación de aprobar este dictamen porque es parte de los propósitos que llevaron a cabo el movimiento que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lamento mucho, en verdad, que los diputados federales se hayan excluido, porque incluso el presidente de México manifestó que ojalá se pudieran incluir a los gobernadores en este mismo régimen. Sin embargo, hoy regresa y sí tenemos la presión de nuestro grupo para poder sacar adelante esta reforma constitucional. Ya será un tema en el que daremos a conocer al interior de nosotros, y todos los que han expresado aquí tienen su punto de vista legítimo, jurídico, muy bien justificado. Yo les pido que los acuerdos que hemos traído en días pasados, tenemos en puerta una reforma al 27 constitucional, otra reforma a movilidad urbana, tema de adopciones, encontremos una salida para que pueda transitar esta reforma y quedemos en el acompañamiento posible de lo que será la siguiente semana en una serie de reformas. Entonces, vamos a someter a consideración este dictamen. Le voy a pedir a la secretaria someta a consideración el dictamen presentado el día de hoy. Muchas gracias. Por instrucciones, señor presidente, consulto a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. ¿Lo hacemos por comisiones? Bueno, vamos por comisiones, si quieres por comisiones. Por comisiones, sí, mejor por comisiones. Si quieres. Tómale. Someto a votación a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a favor. Senadora Imelda Castro Castro. A favor. Senador José Félix Salgado Macedonio. A favor. Senadora Jesús Rodríguez Ramírez. A favor. Senador Joel Molina Ramírez. A favor. Senador Damián Cepeda Vidales. En abstención. Senadora María Merced González González. A favor. Senador Mario Zamora Gastelum. Congruencia con mi amigo Félix en contra. Todo lo que dijiste, Félix. Ya te había convencido. Senadora Nancy de la Sierra. Cinco a favor, 1 en contra y una abstención. Se aprueba, presidente. Por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Eduardo Ramírez. A favor. A favor. Sí, abstención. Secretaria en abstención, Beltrones. Senadora secretaria Indira. En abstención. Ok. ¿Me pasan la lista? Senador Rementería. No, este es de puntos de... Senador Joel Molina. No está, ¿verdad? Sí. Cristóbal Arias. No está. Senador Burs. Senadora María Soledad Luébano. Senador José Alejandro Peña. Senador José Narro. Senador Damián Cepeda. Senador Rementería. En abstención. Senadora Claudia Ruiz Massieu. Senador García Sepúlveda. Senadora Nancy de la Sierra. En abstención por las razones que mencioné. Senador Raúl Bolaños. 5, 6, 7. 7 votos a favor y 6 en abstenciones. Aprobado, presidente.
Se incorpora a la senadora Nancy de la Sierra, solamente para consultar su voto a la Comisión de Estudio Legislativo Segunda. Gracias. En consecuencia, se encuentra aprobado en lo general el dictamen del 108 y 111 de la Constitución Política de México. Instruyo a la Secretaría de informar a la mesa directiva sobre el dictamen aprobado en Comisiones Unidas. Toda vez que se han agotado los puntos enlistados, muchas gracias a las comisiones de Estudios Legislativos Segunda y Puntos Constitucionales. Nos vamos a quedar a deliberar otros puntos que nos hacen falta. Muchas gracias. Los de Estudios Legislativos Segunda, nos vamos a la sala 7, por favor. Ahí tenemos reunión. Les pediría solamente me acompañen para el pase de lista, por favor. ¿Sí?